Estamos ya, voy a presentar a nuestros primeros invitados con Gabriel Merino, investigador del CONICET, y con Andrei Servin-Pont, analista internacional. Gracias a los dos por estar acá. Y queremos arrancar desiguales con un mapa, para ver, bueno, la región de la que estamos hablando y lo que ocurrió en las últimas horas. Este es el mapa, Ucrania en el centro de la escena, Rusia vendría a estar de mi lado, corríjanme si lo estoy diciendo mal. Y, bueno, lo que comenzó a ser, y primera pregunta que les hago, ¿es efectivamente una invasión lo que está ocurriendo? Sergei. Bueno, Andrei. En realidad lo que uno observa es, primero, una defensa de la zona del Donbass. ¿Qué es esta? Por parte de las Fuerzas Armadas rusas, que son las repúblicas populares separatistas autoproclamadas que el lunes pasado Rusia reconoció, y al reconocer también, de alguna manera uno esperaba que defienda por lo tanto ese territorio y por lo tanto intervenga en ese conflicto, esa guerra civil que viene de 2014 de forma más directa. Y después el ataque... Perdón, una pausa ahí. ¿Por qué Donbass, la región Donbass, es tan importante? Bueno, Donbass primero son de mayoría rusa en términos culturales, lingüísticos, tradiciones. Después es un núcleo minero siderúrgico muy importante, muy importante. Recordemos que ahí hay gran parte de la vieja industria pesada de la Unión Soviética reconvertida y que es clave, que produce algunos de los aceros claves que se exportan a todo el mundo. Reitero, son estas dos provincias, Exacto. Luhansk y Donetsk, la región del Donbass, y se dice que tiene salida al mar, ¿no? Digo, tiene salida propia. Sí, y por ahí acá. y la clave de ese igual del Mar Negro es la otra parte en conflicto, que es Crimea, que está más Si podemos al achicar el sur. mapa, si vemos la Sí, parte de abajo. la península de Crimea. Que se la veía recién. ¿Por qué es importante Crimea? En 2014 se independiza, ¿no? Acá. En el Esto. 2014 también una región prorrusa, hay una base tradicional y muy importante rusa que es Sebastopol, una ciudad muy importante, más del 90% son rusos en Crimea, y en el 2014, en el momento en que luego del golpe y el Euromaidán y las protestas pro-occidentales, bueno, se empieza a desarrollar esta resistencia prorrusa del este ucraniano y del sur, esta península de Crimea hace un referéndum, se independicia y se anexa, o, de acuerdo a Moscú la recupera, porque hay también una discusión, ¿no?, por la palabra, si es anexión o recuperación, la recupera y pasa a ser parte de la Federación Rusa, que es clave para el Mar Negro. Antes eso, ¿no? que Claro. Andrei nos aporte también, y bienvenido a esto mismo, vos recomiendo un hilo de tuit de Gabriel hoy, de Gabriel Merino, que me parece que aclara y ayuda mucho para comprender. Vos sostenés que esto no es una nueva guerra que ha comenzado, sino que esto es parte o un escenario nuevo de algo que comenzó ¿cuándo? En 2014. ¿Por qué? Porque justamente cuando destituyen a Yanukovych, el gobernante presidente prorruso del Partido de las Regiones, Que era un presidente electo democráticamente. sí, y que venía del Donbass, justamente, hay protestas pro-occidentales en Kiev y de toda la zona más del oeste ucraniano más pro-occidental, y un golpe que se produce. Después de ese Golpe de Estado. Un golpe de Estado. Sí. Y y un proceso de destitución que avanza. Era un gobernante igual que polémico, no me quiero meter en eso, no es que Bien. para un lado o para el otro, pero se produce eso, y ante el gobierno pro-occidental, duro, que además viene cargado de una, en algunos aspectos, persecución a los sectores de minorías rusas, rusohablantes o culturalmente rusas, ahí se empieza a producir este conflicto y entonces se desarrolla la guerra civil, porque frente a ese golpe se levantan las repúblicas separatistas recién, de Donetsk y Lugansk, y bueno, Crimea se produce el referéndum y queda anexada o recuperada por la Federación Rusa. Y ahí empieza una guerra civil. Claro. Una guerra civil donde interviene muy fuerte Occidente también. Es decir, de un lado Occidente apoyando al gobierno pro-occidental justamente de Kiev, y Rusia apoyando indirectamente A estas dos provincias. Claro. ¿Andrei? Bueno, ahí creo que se ha cubierto algunos de los puntos clave. Yo creo que si vamos a mirar lo que pasó en estos días, yo empezaría por el hecho de si vamos a responder a la pregunta si fue una invasión o no fue una invasión. Yo lo categorizaría como una ofensiva militar, que el propósito todavía no es del todo claro, ¿no? Entonces,
hay mucha disputa si esto encamina hacia una ocupación de Ucrania, si esto encamina hacia un derrocamiento del gobierno actual, si apunta simplemente a un debilitamiento generalizado de Ucrania. Esto podría coincidirse con las palabras de Putin, que habló de desmilitarizar Ucrania. Y desnazificar y también, desnazificar. dijo, ¿no? Entonces, eso sería tratar de reducir la capacidad política y militar de Ucrania. Desde la perspectiva rusa, esto tiene sentido en cuanto que vienen postulando a Ucrania como una amenaza a la propia seguridad rusa, ¿no? Y construyendo un poco sobre lo que mencionabas, cuando empieza este conflicto, eso me parece que es un punto particularmente interesante, porque no es solo la cuestión de la anexión de Crimea en 2014, la separación de estas dos provincias, sino también cómo percibimos la conflictividad. En Occidente a veces tenemos una concepción algo binaria de la conflictividad, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos acá todos porque hoy a la mañana empezaron los bombardeos en Ucrania. Empezó la ofensiva militar de Putin. Desde la perspectiva doctrinal y teórica rusa, el conflicto no es binario, sino que está en un espectro de diferentes etapas y dimensiones. Y entonces ya había un conflicto que estaba instalado. Este conflicto se estaba expresando de diferentes maneras: campañas de desinformación, disputas políticas en ámbitos multilaterales, apoyar a grupos separatistas en la región de Donbass. Y esto es una etapa más, y probablemente la más clara en términos del empleo de fuerzas cinéticas, de maniobras cinéticas en contra de él. Ahora, hablábamos recién con Gabriel antes de que arranque, hoy cualquier ucraniano al que entrevistaban decía esto, ¿no? Acá estamos en guerra hace 8 años. Ustedes están enterándose ahora. Y esto empeoró, por supuesto que fue escalando. Lo que me pregunto en este contexto es, ¿hasta qué punto en las últimas semanas hubo una especie de fogoneo por parte de la prensa internacional, por parte de la OTAN, por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, con por supuesto una Rusia del otro lado que responde y que escucha y que tiene una postura clara, y ahora medio que todos están diciendo, bueno, yo no tuve nada que ver? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, yo lo que veo que en realidad desde que asumió Biden, incluso yo en otras entrevistas en enero del año pasado decía, era probable que el foco iba a estar en Ucrania, que a diferencia de Trump, más focalizado contra Irán, el Medio Oriente y con China, para la geoestrategia que domina hoy el Departamento de Estado, es fundamental que Ucrania no quede bajo la influencia rusa. Para ellos si Ucrania queda bajo la influencia rusa, Rusia que es una potencia global y eurasiática. Si se le saca a Rusia la influencia sobre Ucrania, Rusia es una potencia regional y es solo asiática. Entonces, eso primero es clave. Y uno lo puede ver como ya a mediados del año pasado hubo una reunión muy importante en Kiev y la OTAN pidiéndole a Rusia, a Moscú, que devuelva, entre comillas, ¿no?, según Occidente, Crimea. Y otra cuestión clave, al mes que se había terminado de construir un gasoducto con Alemania, al mes que tenemos el mapa de ese gasoducto. Sería bueno. Para poder ver. Es el gasoducto ¿qué Nord conecta? Stream 2. Nord Stream 2. Ya hay uno que conecta de forma directa, y esto es clave que sea directo, que no pase por ningún otro país. Acá está, mirá, Acá sale de Rusia, Sí, de la zona de San va Petersburgo. por todo el Báltico y llega a Alemania. Y llega de forma Directamente, directa. sin países tapón, digamos. Sin países tapón, donde no, entonces hay menos margen de maniobra geopolítica. Y eso, ya hay uno que provee, recordemos que Rusia le provee el 40% del gas a la potencia alemana, a la potencia industrial alemana, y este otro gasoducto multiplicaría ese gas ruso sobre Alemania. Bueno, esto ya se terminó de construir, este es Nord Stream 2. Desde hace una década se está construyendo. Las presiones fueron feroces desde Washington y Londres para que esto desista, pero en numerosas ocasiones. ¿Y por qué? Explícanos por qué rápidamente. Primero, bueno, hay un interés más económico inmediato que esgrimen algunos analistas, que es Estados Unidos le quiere vender gas licuado a Alemania. El segundo cuestión central es que para la geoestrategia de tradición anglosajona es muy importante que no se unifique demasiado Rusia con Alemania. Un acercamiento muy profundo de Rusia con Alemania implicaría un mayor alejamiento de Alemania bajo la órbita de la OTAN. Quiero aclarar que lo blanco es agua, sí, claro, y los territorios son lo que está en gris. Andrei, quiero preguntarte lo que quieras agregar sobre esto, y si nos explicás por qué permanentemente Putin dice, bueno, la OTAN se había comprometido a no avanzar 1 centímetro hacia el este y sistemáticamente fue violando ese corrimiento, la llamada línea roja. ¿Qué es lo que hay que entender de eso para comprender el conflicto de estas horas? Yo creo que lo primero que hay que entender, y esto vuelve un poco a lo que mencionaba antes,
hay una cuestión muy importante de percepciones, ¿no? Lo que la OTAN y Occidente interpretan como una actitud expansionista por parte de Putin, bueno, hay una visión similar desde el lado ruso, ¿no? En interpretar que el avance de la OTAN y sus vínculos con estados como, por ejemplo, Ucrania, y esta discusión en torno a su posible incorporación, que todavía estaba muy en pañales, para ser honestos, pero estando esa discusión sobre la mesa, bueno, el Kremlin también lo interpreta en esos términos, ¿no? De una posible expansión que puede afectar a Rusia en términos de su seguridad geoestratégica en particular, ¿no? Rusia por eso habla de seguridad, Putin, Sí, que esto es por su seguridad. Sí, Putin enfatiza, por un lado, la amenaza que implica Ucrania para la seguridad, y lo hace recurriendo al argumento, por ejemplo, de la intencionalidad de adquisición de armas nucleares, como fomento al terrorismo, en referencia a lo que viene ocurriendo en Donbass, que son un poco argumentos medio de los años 2000, ¿no? Estaríamos muy acostumbrados a escuchar eso en 2001, 2003 por parte de Estados Unidos, lo estamos escuchando ahora en este contexto, ¿no? Pero hay una realidad geopolítica que Rusia, históricamente, y esto es Rusia actual, esto es la Unión Soviética, esto es el Imperio Ruso, ha buscado establecer mayores márgenes geográficos alrededor suyo para poder defenderse ante posibles agresiones extranjeras, ¿no? Entonces, es entendible cómo de los dos lados es percibido como políticas expansionistas. Ahora, hay una cosa que me parece que es importante que destaquemos. Desde noviembre para acá, el ejército ruso ubicó el 75% de sus unidades con capacidad ofensiva sobre la frontera con Ucrania. Podemos poner el primer mapa para entender dónde para que las nos señalen ubicó. dónde. Y les pregunto ahora esto, Andrei, en primer lugar a vos. ¿A qué te referías? ¿En la frontera rusa? O sea, dentro de Rusia, en la frontera con Ucrania. Sería todo esto, perdón. Todo este justamente, recorrido las flechas, como indican parte de la ofensiva que se ha visto en Bielorrusia, en la frontera que comparten directamente, obviamente unidades desplegadas en la zona de Donbass y también en Crimea, más varios BTG que estaban dispuestos en... ¿Qué es BTG? Son grupos de batallón tácticos, es la conformación doctrinal que utilizan, son las unidades ofensivas que utiliza el ejército ruso, ¿no? Son aproximadamente 120 BTGs que están desplegadas, por eso son el 75% de la capacidad ofensiva rusa en el terreno. Andrei, los ataques que hubo en las últimas horas, ¿cómo se hicieron? ¿Con misiles? ¿Con aviones? A ver, los 180 misiles que se han empleado aproximadamente hasta ahora han sido principalmente misiles cruceros y misiles balísticos de corto alcance. ¿Que se disparan desde dónde? Se disparan desde territorio ruso, o se pueden disparar desde buques, se pueden disparar desde aeronaves. Y lo que hacen es que vienen apuntando principalmente a la infraestructura militar y a la infraestructura civil de uso dual. Polvorines, bases aéreas, unidades militares de importancia estratégica. Y sumado a eso, la ofensiva terrestre acompañada con gran uso de artillería. Principalmente se lo vimos mucho en la zona de Kharkiv. ¿Cuál sería? Por acá. Exactamente. O sea, la parte de arriba sería la de la invasión a pie, si se quiere decir de alguna manera. En parte sí, porque Kharkiv está muy cerca de la frontera. Entonces ahí vimos las primeras imágenes de gran saturación, concentración de artillería, vinieron de los combates en Kharkiv, donde estaban avanzando las columnas blindadas rusas. Después se vio los avances desde la frontera con Bielorrusia. Que sería esta parte de acá, exactamente, arriba de Kiev. Que es lo que ha permitido hoy que las tropas rusas lleguen a Chernóbil. Y a la vez ha habido un asalto aéreo, helitransportado, al norte de Kiev, donde hay un aeropuerto muy importante, que es el aeropuerto Antonov, que se encuentra solo a 25 o 30 kilómetros de Kiev. Recordemos que en las últimas horas el gobierno ucraniano dijo que perdió el control de Chernobyl. Perdió el control y ahora hay una disputa. El control de la ciudad. Y ahora hay una disputa sobre si el aeropuerto lo han perdido o no, porque si ese aeropuerto lo pierde Ucrania, Rusia puede empezar a aterrizar los aeronaves ahí con medios blindados y poder avanzar directamente contra Kiev. Resumimos un segundo, el objetivo declarado por lo menos por Putin. Ahora vamos a escuchar algunos cruces entre el presidente ruso y el presidente de los Estados Unidos, pero el objetivo es desmilitarizar Ucrania, es entrar, destruir, digamos, el aparato militar ucraniano y después salir. Eso no sabemos la parte de salir. Él lo que expresó específicamente es la desmilitarización y desnazificación, ¿no? Entonces, por eso da a entender que el objetivo es, por un lado, la estructura política y por otro lado, la estructura militar. Ahora, vuelvo a Gabriel, porque hoy hablamos de una guerra al formato más tradicional, el que hemos conocido históricamente. Muy siglo XX. Muy siglo XX, muy película, por decirlo, lamentablemente digo esto, ¿no? Hasta ayer hablábamos de esta guerra híbrida, fría, económica, con el gasoducto como protagonista. Y la quiero sumar, si se puede, a Cande con esto, porque cuando hablamos del gasoducto, Gabriel, hablamos de consecuencias internacionales sobre esto, no solamente para Alemania y Rusia, sino a nivel internacional, porque si Rusia deja de vender,
y ahí voy a Cande, hay consecuencias en el precio del gas, en el precio del petróleo, que afectan a todo el mundo, Cande. Sí, de hecho hoy en las declaraciones que hizo Biden habló de cómo iba a intentar controlar el precio del petróleo dentro de las propias empresas estadounidenses para que no sea un impacto negativo, no solo para Estados Unidos, sino que estamos hablando de impactos globales. Gabriel, ¿vos cómo ves esta situación económica puntualmente? Porque Rusia pareciera que no le importa mucho la sanción económica. Y que desde 2014, justamente que se presenta este conflicto, empieza las sanciones económicas de Occidente a Rusia. Y si bien tiene un golpe muy fuerte al inicio y hay una caída importante del PBI ruso, lo cierto es que hoy por hoy se ha fortalecido. Tiene China como otro jugador importante de aliado y donde también puede vender gas y donde se están multiplicando los proyectos para vender los hidrocarburos. Y tiene unas reservas muy considerables en su Banco Central, alrededor de 700.000 millones de dólares, lo que le da mucha espalda financiera. Y lo cierto es que, por lo menos desde mi perspectiva, desde 2014 nosotros tenemos una guerra mundial híbrida y fragmentada. Esto es, guerras en los lugares localizados con conflictos convencionales y no convencionales, como los que teníamos en Ucrania, pero también teníamos en Siria, lo también tuvimos en Irak con distintos formatos, etcétera, 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 en muchos territorios, pero también guerra económica a través de sanciones, no solo a Rusia, a Irán, por ejemplo, o a Venezuela, a otros territorios, guerra, ciberguerra, Claro. ¿no? Guerra de información, sí, y tenemos un despliegue y una competencia, porque tenemos competencia estratégica entre potencias de forma directa desde 2014. De hecho, el conflicto en Ucrania, desde mi perspectiva, inaugura este proceso que obviamente hoy por hoy se agudiza, especialmente porque creo que la pandemia ha cambiado mucho el mapa del poder mundial y estamos en una situación mucho más delicada, mucho más conflictiva. Bueno, vamos a hablar en un minutito nada más con Pablo Ibáñez acerca del impacto en la política argentina, por supuesto, distintas manifestaciones en ese sentido. Pero Cande, para la economía argentina, ¿qué datos podemos mostrar, aunque sea a priori respecto en términos de consecuencias? Sí, armamos unas placas justamente con cuáles serían los impactos económicos, pensando en el corto plazo y también algunas proyecciones de lo que podría ser el mediano plazo. ¿Qué sucede en el corto? Bueno, habría un aumento, como veníamos charlando, en el precio del gas y del petróleo. Esto es importante para Europa, obviamente, pero para el resto del mundo también, y específicamente en Argentina, que se están discutiendo los subsidios energéticos. Claro. Y el costo del gas, bueno, cobra una relevancia específica en nuestro país. Y sería negativo justamente porque nosotros somos importadores de gas. Se nos van muchos dólares por ahí, digamos. Se nos van muchos dólares de la balanza comercial, pero no es todo negativo. ¿Por qué? Porque también aumentaría el precio de los cereales y las oleaginosas, entendiendo que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores en el mercado internacional, entonces eso podría disminuir su producción y hacer aumentar el precio, Claro. lo cual sería positivo para Argentina en el sentido de que aumentarían más dólares, pero si recuerdan del año pasado que también teníamos precios de los commodities bastante altos, Claro, por la pandemia. bueno, genera un efecto mixto porque también puede hacer que aumenten los precios internos de esas materias primas. Claro, ¿no? si el gobierno no logra efectivamente el desacople entre el precio interno de los alimentos y el valor de exportación. Exacto, que la herramienta más tradicional, digamos, son las retenciones, entonces Sí. tal vez se vengan discusiones en ese plano, lo veremos. El tercer impacto posible sería el fortalecimiento del dólar y del oro, entendiendo que en un contexto adverso hay algo que se llama en el mundo financiero el flight to quality, que es como irse a los activos seguros, ¿no? Nos vamos al oro, a títulos del Tesoro de Estados Unidos, al dólar, y eso es negativo para la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que se fortalece el dólar se hacen más débiles el resto de las monedas de los mercados emergentes y del peso en particular. Así que eso sería particularmente negativo para la Argentina. Todo esto podría generar ¿qué cosa? Bueno, si se fortalece el dólar y si hay un aumento de los precios internos, son variables que aumentan la presión inflacionaria en el país, ¿no? Que es una discusión que vamos a estar teniendo a lo largo del año, más allá de este conflicto internacional, pero que no suma este contexto a los registros de inflación de la Argentina. Y ya yendo un poco más a cuáles podrían ser estos efectos o estas implicancias un poco más en el mediano plazo, lo que se habla es justamente cualquier conflicto bélico hace que se caiga la producción mundial, o sea que haya un descenso en el crecimiento mundial y
Yendo a algo, a la Opportun crisis, ¿no?, que esto genera, es que justamente como se romperían muchas relaciones comerciales entre Europa y Rusia, eso podría generar oportunidades comerciales para la Argentina con Europa, que Argentina históricamente tiene una buena relación entre el mercado, digamos, argentino y el europeo, entonces poder ganar, digamos, posiciones comerciales ante este mundo con sanciones y probablemente multas entre los comercios Rusia-Europa. Claro. Bien, quiero aclarar que estuvimos charlando con Cande y con Lucila bastante antes del programa. Está claro que hablar de resultados positivos para el argentino por cualquier parte del mundo de una guerra no es lo que queremos subrayar, pero sí está claro, me parece, en el lenguaje en términos de lo que podría impactar. Por supuesto, depende de cómo vaya evolucionando la propia situación. Bueno, la verdad es que querría aprovechar que está aquí Andrei y Gabriel para escuchar las palabras o los cruces entre Vladimir Putin y Joe Biden. Lo que tratamos de hacer con la producción es no solamente las frases más conocidas de estas horas, sino también a ver si podemos rescatarlos conceptualmente en términos políticos, parte de lo que venimos hablando hasta ahora en el programa y que busca explicaciones profundas, con sus matices, con sus grises, para entender cuál es la raíz del conflicto en este momento en Ucrania y que, como veníamos diciendo, no nació ayer, a pesar de que me parece la muy mala educación o el analfabetismo de la geopolítica que en general tenemos, nos hace creer que esto comenzó ayer por la noche. A ver si podemos compartir estos intercambios. Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности, что ли? Yesterday, Vladimir Putin recognized 2 regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and they're sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Bueno, qué difícil no caer de un lado o del otro, ¿no? Porque uno dice, escucha a Biden, tiene razón, escucha a Putin, tiene razón. Bueno, me parece que nuevamente intentar salir del blanco y del negro. Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención todos estos días, hasta hoy les diría, que es que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, casi no tenía ni voz ni voto en las últimas semanas. Biden hablaba en nombre de lo que aparentemente los ucranianos y ucranianas querían o no querían. Digo hasta hoy porque hoy sí, Zelensky salió a decir a Europa, ojo con lo que está pasando, ayúdenme, porque esto puede ser perjudicial para ustedes, porque esto puede continuar. Digo, el rol del presidente ucraniano en todo esto, ¿cómo lo entienden? A ver, yo no sé si lo veo tan desdibujado. Creo que hubo un protagonismo muy fuerte por parte de los Estados Unidos en las discusiones, porque Estados Unidos fue muy ágil en instrumentalizar la inteligencia que venía recopilando sobre el despliegue ruso y lo que se podía venir. Y con eso ir tratando de entorpecer la iniciativa rusa, posponer. Por ejemplo, nos acordamos el 16 de febrero, el famoso 16 de febrero. La invasión va a ser el 16 de febrero, que la luna llena, que el piso congelado, no pasó nada. Ahora, ¿cuánto de eso es atribuible a que era mala inteligencia norteamericana o que justamente la divulgación de esta información por parte de los Estados Unidos permitió instrumentalizar esa inteligencia para ir demorando lo que era una inminente ofensiva rusa, ¿no? Entonces, creo que eso le ha otorgado a Estados Unidos, a Biden en particular, pero sobre todo a su equipo de inteligencia, cierto protagonismo en la escena internacional, porque claro, son los que estaban gritando que venía el lobo. Y solo que en este caso llegó el lobo, ¿no? Y ha sido devastador el resultado. Y se ha visto con algunos otros de los servicios de inteligencia. Ahora Zelensky está en la posición de que es un país
es el presidente de un país que está bajo invasión, Claro. ¿no? Venía para acá y había dicho de que, y cito, no son mis palabras, los saboteadores rusos están entrando en la capital, yo y mi familia nos vamos a quedar acá, ¿no? Palabras muy fuertes, tratando de juntar ese apoyo popular que va a necesitar, con un presidente que no se va a la fuga. Mucha gente estaba hablando, Zelensky, ¿va a salir? ¿Va a ser un gobierno en el exilio, como ha pasado en otros casos? Bueno, ahora están mandando otro tipo de mensaje y quizás tratando de asumir un protagonismo, no tanto en la escena internacional, pero más a nivel doméstico, en una instancia que es particularmente crítica. Intentando armar a la población para una resistencia ciudadana. Efectivamente, él anunció, el Parlamento aprobó el acceso a la tenencia libre de armas de fuego para la población civil, la defensa personal. Después se aprobó la movilización nacional de los cuadros reservistas. Después empezó distribución de armas de fuego en Kiev. Se repartieron 10.000 fusiles el día de hoy. Y hace un rato se prohibió el egreso del país de todos los masculinos de edad militar, o sea, de 18 a 50 años, no pueden salir del país. Claramente están tratando de juntar la mayor cantidad de fuerzas reservistas Armar para un combatir. ejército más fuerte, claro. Exactamente. Gabriel, ¿coincidís? En parte, yo creo que también Zelensky tenía debilidades, era un gobierno que venía complicado. Una de las propuestas de Zelensky era justamente que él iba a solucionar la guerra en el Donbass, con una propuesta electoral, digamos, él asume como ese compromiso central y hoy se ha desmadrado la situación, ha escalado mucho más. Por otro lado, había un problema, quizás ahora, quizás eso disminuye un poco, pero hay dos posturas en la OTAN. Estados Unidos y el Reino Unido, que venían, digamos, mucho más fuerte participando en el conflicto y en una postura más antirrusa y de alguna manera apoyando a las fracciones más duras dentro de Ucrania, prooccidentales y antirrusas, y tratando de volver a poner en la agenda el tema del ingreso de Ucrania a la OTAN. Pero por otro lado, Alemania y Francia, que frenaban eso, e incluso el canciller alemán visitando a Zelensky diciendo no hay chance de que Ucrania entre a la OTAN porque nosotros eso no lo autorizamos. Entonces también eso complicaba al gobierno de Zelensky porque la posición occidental no estaba unificada, me parece. Y por otro lado también uno podría matizar el tema de, bueno, ¿hasta dónde? Esos supuestos informes de inteligencia de Estados Unidos sobre la posible invasión rusa. Esto es una discusión, no sé, pero son hipótesis, digo, porque están los dos bandos. Sí. ¿No? Pero qué bueno ponerlo sobre la mesa. ¿Hasta dónde era? En realidad, terminó siendo una profecía autocumplida para decir, bueno, poner otra vez un conflicto que estaba mucho más en un segundo plano a nivel internacional, había desescalado en parte, Rusia no había reconocido formalmente a estas repúblicas desde 2014, entonces volvió a poner sobre la mesa el propio Zelensky cuando Washington Post saca y sale a decir que estos informes de inteligencia dicen que Rusia va a invadir. Zelensky y algunos de sus ministros clave decía que no, esto en noviembre del año pasado. Entonces, ¿hasta dónde es una profecía autocumplida, una manera de invitar a Rusia, digamos, de amenazarlo y también legitimar una ofensiva más fuerte del gobierno ucraniano sobre Donbass? ¿O hasta dónde eran realmente, informaciones certeros? claro. Finalmente, entonces, eso también es parte de esta discusión, por así decirlo, de dónde, quién es, que aparecía ahí con Putin y Biden, de quién es el agresor, de quién provoca este conflicto, de a dónde se genera. Ahí Gabriel, puedo agregar sí, un elemento que claro, me parece claro. importante, porque creo que algo que ayuda a clarificar un poco ese panorama tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Y veamos, por ejemplo, los comunicados de los dos líderes de Luhansk y Donetsk cuando hacen este llamado de pedido de ayuda que grabaron diciendo que estaban bajo amenaza. Ambos comunicados fueron grabados varios días con antelación al día que fueron publicados, ¿no? O, por ejemplo, las declaraciones de hoy a la madrugada de Putin. Habrán notado que estaba usando la misma ropa y estaba en la misma oficina que en las declaraciones que hizo el 21 de febrero al pueblo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? El video original está en la página de la Cancillería rusa. Se puede bajar, se puede chequear la metadata y fue grabado el mismo día en sucesión al video que se dio el lunes. O sea, se grabó después sin del video importar del qué lunes. iba a ocurrir después. O sea, estaba tomada la ya habían decisión. tomado la Claro, decisión. claro. Entonces,
A eso me refiero con la intencionalidad. No, eso no neutraliza lo de la profecía autocumplida. Pero lo del lado ruso te dicen también, en función de esto, que bueno, desde noviembre, con el justificativo de una posible invasión, estaban entrenando las tropas, bueno, proveyendo de armas, que eso sí consta, Sí. no solo proveyendo de armas, sino también incentivando a un conflicto más duro en Donbass. Entonces, a esto me refiero. O sea, de un lado dicen, mira, esto de que íbamos a invadir ayudó en realidad a intervenir mucho más fuerte a Occidente, sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido, para instalarse en el terreno, traer armas, entrenar tropas y agudizar la ofensiva sobre el Donbass. Obviamente del otro lado dicen, bueno, esto no, en realidad los rusos ya tenían La decisión tomada. Entonces, bueno, esto es parte de esta discusión, de un conflicto que, insisto, se solapan dos grandes geoestrategias acá. La estrategia que hoy domina en la Casa Blanca, intenta liderar la OTAN, ¿no? De un diseño euroasiático, donde Ucrania queda mucho más cerca de Occidente, y otro Rusia tipo de Rusia. potencia. Y una Rusia que dice, nosotros queremos recuperar nuestra influencia en el viejo espacio postsoviético donde se metió Occidente, incluso nos amenazan poniéndonos armas con capacidad nuclear en nuestras fronteras. Sí. Bueno. Entonces hay dos grandes geoestrategias antagónicas, sí. claro. Gabriel, Andrei, gracias a los dos No, por favor. por intentar clarificar, ¿no?